Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, amados hermanos. Es una bendición poder acompañarles de nuevo con su programa Mi alma tiene sed de Dios. Les saluda como siempre su hermano Edmundo Gálvez y pues esperamos que esta noche podamos recibir, como siempre ha sido, la palabra del Señor y poder a través de la guianza del Espíritu entender lo que la palabra quiere decirnos, ¿verdad? Qué bueno es cuando nosotros podemos ver la palabra y entenderla, ¿verdad? Y uno piensa que porque la entiende fácil, ¿verdad? Es porque realmente no cuesta entenderla. Pero creo que mucho de eso tiene que ver también la actitud que hay en nuestro corazón. Sabiendo que lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, es la palabra de Dios. Entonces, le tenemos fe, tenemos confianza en la palabra, ¿verdad? Sabemos, por supuesto, sabemos cuál es la fuente de esa palabra. Y también, aunque a veces no entendemos algunas cosas, aunque a veces algunas cosas nos parecen muy duras, pero entendemos que aquel que envió la palabra, la envió con un propósito de bendición. La palabra dice que toda palabra es inspirada, hablando de la Biblia, toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es apta para enseñar, para instruir, para corregir, para enseñar, ¿verdad? O sea, es para edificación. Y no solo hablando de la enseñanza, sino que también en la dirección que le da a nuestra vida. Si nosotros dejamos que la palabra sea la que nos dirija, pues si esa es una fuente para nosotros de instrucción, ¿verdad? Y nos gusta pues obedecer la palabra, va a ser fácil entenderla. Hoy vamos a estar estudiando algunos versos del libro de Proverbios, pero hablando del entendimiento, de cómo nosotros aceptamos la palabra de Dios y nos guiamos por ella, tiene mucho que ver, mi hermano, la actitud. Hay veces que nosotros no queremos darle al Señor toda la aceptación de lo que nos está diciendo, porque pues va en contra de lo que nosotros deseamos, pero al final sabemos que los caminos del Señor son perfectos y que pues aunque no sean lo que nosotros queremos, pues nada mejor que la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso es que cuando hemos estado estudiando desde hace un tiempito el libro de Proverbios, hemos hablado acerca de la sabiduría, del conocimiento, de la enseñanza que el Señor nos ha querido dar, y cómo vamos viendo que a través de toda esa enseñanza y la puesta en práctica de la misma, hemos alcanzado mucha bendición, hemos aprendido sabiduría, entendimiento. Cuando digo entendimiento, quiere decir que comprendemos cómo están las cosas muchas veces y qué es lo que más nos conviene, ¿verdad? O qué es lo que al Señor le parece bien y nos ponemos en esa postura y al final eso lleva bendición.
aquí en el capítulo 14 del libro de Proverbios, dice en el verso 8 que la sabiduría, dice, hace al sabio entender su conducta. Y como le decíamos, hemos adquirido sabiduría, porque así dice, y hemos aprendido también mucha enseñanza que nos hace entender, ¿verdad? La sabiduría, la inteligencia que nos da la palabra, pues nos hace saber, entender que lo que tenemos que hacer es poner en práctica todo eso. Y por eso dice acá el verso 8, estamos en el capítulo 14 del verso 8, la sabiduría hace al sabio entender su conducta. Aquí habla, hay varios elementos, ¿verdad? Uno es la sabiduría, que es algo que se va adquiriendo con el tiempo, con el caminar con el Señor y con el comprender y estudiar y comprender la palabra, ¿verdad? Lo otro dice, la sabiduría hace al sabio, dice. El sabio es otro elemento que eso somos nosotros, ¿verdad? Es el que ha aprendido la intención de la palabra, ha entendido lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y se pone bajo la guianza del Espíritu para seguir las ordenanzas. Como dice, desde el principio, cuando empezaron los proverbios, el libro de Proverbios son los proverbios de un padre enseñándole a un hijo, y en varios capítulos iniciales de Proverbios dije, hijo mío, atiende mi voz, entiende mis razones, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace sabios. Y por supuesto el otro elemento que dice acá, hace al sabio entender. Entonces aquí habla de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría y de comprensión. O sea, somos sabios porque hemos adquirido sabiduría, hemos aprendido inteligencia porque nos la ha dado la guianza del Espíritu, ¿verdad? En la palabra, y nos ha hecho entendidos. Entendidos es cuando uno ya sabe cuál es la intención que tiene la palabra para nosotros, ¿verdad? Porque aquí cuando habla que la sabiduría hace al sabio entender su conducta, está hablando de lo que hemos adquirido a través de la palabra, ¿verdad? Así que, mi hermano, tenemos que estar agradecidos, que era lo que empezábamos a hablar, de toda esta palabra que hemos recibido, no únicamente aquí en la radio ni en el programa de la noche, en la palabra que hemos adquirido durante todo nuestro caminar con el Señor. Agradecer a los diferentes maestros, pastores que nos han hablado, nos han hecho entender la palabra, y agradecerle al Señor que a través de su Espíritu nos ha hecho entender, como dice este verso 8. Nos ha hecho sabios porque hemos entendido la palabra. Y el verso completo dice, pues la primera parte del verso, que es la que estamos leyendo, es la sabiduría hace al sabio entender su conducta. Esto va un poquito más allá de lo que estábamos hablando, porque aquí dice hace entender su conducta, o sea, ¿por qué tenemos que actuar de esa manera? ¿Por qué nuestra conducta debe ser como a la manera de Cristo, ¿verdad? Siguiendo la enseñanza, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo hacemos solo porque tal vez eso podríamos entender con lo que hablaba al principio. No es únicamente de que porque esté en la palabra, porque lo hemos leído, porque sabemos de quién proviene la palabra y qué es lo que nos conviene, y por fe, que tenemos fe en la palabra, seguimos las ordenanzas del Señor, ¿verdad? A ciegas,
claro, así tiene que ser porque es la palabra del Señor. Pero acá ya nos habla de que nos hemos vuelto personas entendidas, sabios en la palabra. Y entonces dice que la sabiduría hace entender al sabio su conducta. O sea, ¿por qué? Ya tenemos un porqué, una razón por la cual nosotros hacemos las cosas a la manera del Señor, ¿verdad? Ya hemos entendido el propósito de la palabra, ya hemos entendido las intenciones del Señor, ya hemos aprendido a caminar con el Señor y lo bueno que es eso para nosotros, para la familia, por qué hacemos muchas cosas y por qué dejamos de hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero ya le digo, no lo hacemos solo mecánicamente, ¿verdad? Como autómatas, como esclavos que no conocen nada, sino que únicamente siguen órdenes. No, el Señor no quiere eso de nosotros. Él espera de nosotros el sometimiento a su palabra, a su ser, ¿verdad? Que nosotros nos sometamos a Dios porque Él es Dios, ¿verdad? Y eso debería ser suficiente. Pero el Señor que nos ama, ¿verdad?, va más allá. Él no solo nos da las órdenes para que las sigamos, sino que nos hace entender sus intenciones. Por eso es que en la palabra dice, ¿verdad?, yo sé los planes que tengo para vosotros. Dice que son planes de bien y no de mal, ¿verdad? Entonces eso debería ser suficiente para nosotros, decir, yo sigo lo que el Señor quiere porque Él tiene cosas buenas para mí. Pero como le digo, el Señor nos hace entender cuáles son sus intenciones, nos hace experimentar su amor, ¿verdad? No solo es un Dios todopoderoso, un personaje inmenso que infunda temor, sino que Él nos ha dado confianza. En amor nosotros nos podemos acercar a Dios, ¿verdad? Y sentirnos amados como hijos, y sentir que Él no es un Dios que está ya sentado en un trono lejano, de donde salen rayos y centellas, ¿verdad? No, es un Dios majestuoso el que nosotros tenemos, es un Dios grande, todopoderoso, pero es un Dios que hemos aprendido que nos ama y que confiadamente, como dice la palabra, podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para exponerle nuestro corazón, para exponerle nuestras razones, nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestras peticiones, porque Él quiere que tengamos intimidad con Él. Y mi hermano, cuando usted tiene intimidad con una persona, o sea, se hace cercano a una persona y son allegados y se van conociendo cada día más, uno va entendiendo la manera de pensar de esa persona. Uno la conoce y sabe cómo es, ¿verdad? Y también uno de alguna manera modela o modula, no sé cuál será la palabra exacta, su forma de ser hacia esa persona, para volverse uno afín a ella, para poder tener una buena relación y caminar juntos. Eso ya es entender uno lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y nosotros ahora podemos entender por qué la conducta que nosotros tenemos, la conducta que nosotros hemos modelado en nuestra vida, mi hermano. Que toda la intención es agradar a Dios, ahora sabemos por qué. Porque vale la pena, ¿verdad?, agradar a Dios. Porque hemos aprendido a amar a Dios y por amor queremos hacer las cosas como a Él le gustan, como a Él le placen.
Porque sabemos que no es un Dios egoísta, no es un Dios que solo quiere para Él, ¿verdad? Sino que nos bendice. Y hemos estudiado acá en los proverbios que Dios bendice al que camina con Él, al que se sujeta a su voluntad. Entonces, mi hermano, mire qué verso tan hermoso. La sabiduría hace al sabio, al Hijo de Dios, al que conoce a Dios, entender su conducta. Entender por qué es que sus pasos tienen que ser de tal manera, porque son para poder caminar con Dios, para poder estar en comunión con Dios. Entendemos eso, mi hermano. Entendemos cuál es por qué procedemos de esa manera. Porque a nosotros Dios nos ha cambiado la vida, mi hermano. Usted se recuerda, ¿para qué? Yo no sé, hay algunos que quizás nacieron en el Evangelio, ¿verdad? Pero habemos algunos que no necesariamente podemos decir yo nací en el Evangelio. Yo sí nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Un hogar que a mis 9 años mi madre le entregó su corazón al Señor, y desde entonces, ¿verdad? Nuestro hogar se caminó con Dios. Pero yo no caminé con Dios todo ese tiempo, mi hermano. Yo me alejé del Señor y no caminé con el Señor. Entonces, mi hermano, hasta que el Señor nos trajo, nos convenció de nuestros pecados, ¿verdad? Y nos cambió la forma de ser, que era lo que le decía, ¿verdad? Nosotros antes podíamos ser hombres terribles, malintencionados, malvados, ¿verdad? Podríamos haber tenido infinidad de defectos, mi hermano. Y las mujeres también, ¿verdad? Porque no estaba Dios en el corazón, no era el dueño de nuestro corazón en ese tiempo. Entonces, nuestras intenciones eran malas, ¿verdad? Alejadas de Dios. Y la verdad es que no sabíamos muchas veces por qué hacíamos las cosas, sino que simplemente esa era nuestra manera de ser, ¿verdad? De inclinarnos hacia el pecado. Pero, como le decía, cuando el Señor vino a nuestra vida, mi hermano, nos cambió nuestra forma de ser, nuestra manera de ser, ¿verdad? Ya nosotros no somos los mismos desde que conocimos al Señor. Ahora tratamos de ser, por decirlo de esa manera, buenas personas, honestas, honradas, ¿verdad? Apacibles, bondadosas, generosas, en fin, tener todas esas virtudes que la palabra describe, ¿verdad? Expresar o mostrar en nosotros los dones del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu en nosotros, porque la palabra dice, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Pero realmente usted y yo, aunque quizás no demos todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero los tenemos y los manifestamos, ya somos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto en cuanto a lo que el verso dice? ¿Por qué es nuestra conducta diferente ahora? Porque nos cambiaron la naturaleza. Porque ya no andamos en búsqueda de la maldad, del pecado, sino que ahora queremos caminar en santidad, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza ahora. Pero hemos entendido ya por qué hacemos eso, ¿verdad? Primero porque amamos a Dios. Nos debemos a Él. Él es nuestro Señor, es nuestro Dios. Él nos compró con su sangre. Pero lo otro es que ahora nosotros, en la nueva naturaleza que hemos recibido, nuestra conducta es diferente. Y nosotros entendemos ahora por qué yo ¿por qué dejé mis vicios?
Porque yo ahora entiendo que los vicios no me beneficiaban, ¿verdad? Entonces yo sé por qué mi conducta es diferente. Hemos aprendido a tener entendimiento de por qué. Es que tenemos, por qué actuamos como tenemos que actuar, ¿verdad? Ya lo conocemos, pero es porque hemos aprendido muchas cosas, mi hermano, a través de la palabra, a través de la relación con nuestro Dios. Así que, pues mire, hablando de actitudes, ¿verdad? Así tiene que ser, mi hermano. Y vea ese verso 8, qué bonito, ¿verdad? Somos personas entendidas porque Dios nos ha hecho entendidos, sabios, inteligentes, ¿verdad? Y eso, mi hermano, no proviene de los estudios, no proviene de los títulos que hemos alcanzado. Honestamente, el que uno pues se esfuerce por estudiar, aprenda pues de los estudios, pues eso por supuesto que lo hace a uno inteligente, le da capacidades, ¿verdad? Pero no necesariamente por los estudios es que nos hemos vuelto sabios en el Señor. Eso ha sido porque hemos caminado con Él. Es diferente, ¿verdad? Como le digo, las cosas, los estudios seculares ayudan para las cosas seculares, ¿verdad? Pero para nuestra vida diaria, para nuestra manera de ser, mi hermano, lo que es importante para nosotros es lo que hemos aprendido del Señor. Es lo que ahora hacemos, porque tenemos el carácter de Cristo, la manera de ser del Señor en nosotros. Y eso es lo más precioso que podemos tener. Así que, mi hermano, algo de esto es lo que queremos compartir ahora, porque no es ese precisamente el tema. Así que vamos a parar acá con la reflexión esta de la sabiduría, ¿verdad? Porque ya lo hemos comentado. Así que por favor acompáñeme, vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, te alabamos en esta noche, te damos gracias, Señor, porque podemos entender de ti nuestra naturaleza que tú has puesto en nosotros. Entendemos de ti, Señor, porque ahora nos deleitamos, o nuestras intenciones ahora es hacer las cosas bien, ¿verdad? Para agradarte a ti, para bendecir a otros, para ser ejemplo de nuestra familia. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos has dado entendimiento, sabiduría, inteligencia para actuar. Nos has hecho hombres y mujeres prudentes, Señor, para reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso esta noche queremos aprender más de ti, Señor. Te pedimos que nos abras como siempre el entendimiento para tu palabra. Bendícenos con tu presencia esta noche, Señor. Bendice los hogares de mis hermanos y el mío también, Señor, porque todos tenemos necesidad de ti. Sácanos adelante, restaura nuestras vidas, Señor. Trae salud a nuestros cuerpos, restauración a nuestra alma, Señor, y salvación a nuestra casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar acá comentando. Estamos estudiando algunos versos, porque no podemos estudiar todo, porque comentaba yo con un hermano que le decía que hemos estado estudiando el libro de Proverbios, pero la verdad es que lo difícil del libro de Proverbios no es tanto que aquí estemos estudiando profundidades de la palabra, aunque toda la palabra es profunda, mi hermano. Si usted ve de un verso muy
sencillo hemos sacado cosas grandes, enseñanzas grandes. Entonces la palabra, toda ella es profunda, mi hermano. Pero no son misterios de la palabra los que estamos entendiendo, pero le decía, lo difícil del libro de Proverbios no es entender lo que estamos leyendo, sino que cada verso del capítulo que estemos leyendo es un tema, es una enseñanza. Entonces nos ha costado un poquito avanzar en el libro de Proverbios, y por eso es que ahora pues estamos tomando algunos versos para dirigir el estudio del capítulo que estemos viendo en cierta enseñanza, ¿verdad? Hoy hablamos un poco sobre la sabiduría y cómo hemos entendido nuestra forma de ser, ¿verdad? Nuestras actitudes. Pero también, mi hermano, vamos a hablar un poquito acerca de nuestro caminar. Y para eso quiero que me acompañe al verso 12, ¿verdad? Quiero que meditemos también en esto. El verso 12 dice: hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Creo que en otra versión dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final de ellos es destrucción. Y por eso es que nosotros tenemos, mi hermano, es importante que nosotros siempre busquemos la dirección del Señor para todas las cosas que querramos hacer, ¿verdad? Porque cuando habla aquí de los caminos, puede ser no exactamente, no literalmente, que si vamos a agarrar por el camino que va para la costa sur, o el camino que va para el occidente, o el camino que va para el oriente. No, se trata de qué camino, qué dirección le estamos dando a nuestra vida, ¿verdad? A ese camino se refiere acá la palabra. Y muchas veces, mi hermano, nosotros encaminamos nuestras acciones, nuestros planes, nuestros proyectos, quizás la intención que tenemos, lo que queremos conseguir, ¿verdad? Nuestro proyecto de vida sea bueno, seguramente es un buen proyecto, pero tenemos que ponerlo en las manos del Señor, porque como lo dice acá tan clara la palabra, hay caminos que parecen derechos, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, o sea, buenos, que parece un buen camino, digamos, un proyecto de vida que podamos tener. Tal vez, pues, cómo vamos a poner una empresa, o cómo voy a conseguir en mi vida, para cuando yo llegue a la vejez, ¿verdad? De cómo me voy a sostener, cuáles van a ser mis fuentes de ingreso para ese tiempo, cuando yo ya no pueda trabajar, ¿verdad? En fin, y pueden haber otros muchos proyectos, ¿verdad? Incluso si usted es joven y todavía está soltero, pues uno de esos proyectos puede ser, bueno, ¿con quién me voy a casar, verdad? Y usted podrá hacer planes y decir, bueno, yo me voy a conseguir, pensemos en el hombre, ¿verdad? Que es el que decir, bueno, yo quiero una muchacha que tenga estas características, pero tal vez uno está pensando que son buenas características, pero está dejando de lado alguna que otra que es indispensable. Entonces, mi hermano, seguramente, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, tenemos intenciones de hacer las cosas bien, ¿verdad? De no meternos en problemas. No vamos a ir por decirle, bueno, yo quiero, tengo mi proyecto de vida para asegurar mi vejez,
pero no lo va a hacer digamos, adquiriendo bienes de origen no muy honesto, ¿verdad? De hacer tratos deshonestos con tal de ganar dinero, ¿no? Yo sé que esas no son las intenciones nuestras. Queremos hacer bien las cosas, pero muchas veces, mi hermano, el enemigo nos puede engañar, ¿verdad? Y presentar proyectos de vida que tal vez el inicio del proyecto sea bueno, pero en el camino, ¿verdad?, en el desarrollo de ese proyecto, el enemigo puede meterse, porque el enemigo siempre va a estar ahí al acecho, mi hermano, para hacernos tropezar, para cumplir él con su propósito, que es el de robar, matar y destruir, ¿verdad? Él de alguna manera quiere destruir nuestra vida. Entonces puede que tengamos un buen proyecto, ¿verdad? Un proyecto de vida, y el enemigo en el camino nos pone tropiezo, nos pone dificultades, ¿verdad? Y hace que las cosas vayan cuesta arriba, pero eso muchas veces es parte del caminar, ¿verdad? Que las cosas hay que pelearlas, hay que esforzarse por ellas. Entonces, pero el enemigo que está queriendo poner tropiezo, ¿verdad? Está en contra de lo que estamos haciendo y pues quiere destruirnos. Y lo que tenemos que hacer es mantener nosotros, porque es la única manera, el pedirle al Señor que dirija nuestros pasos, ¿verdad? Que nos dirija en el camino. Tenemos un gran proyecto en nuestra mente, pongámoselo al Señor y oremos para que ese proyecto sea bueno. Mire, mi hermano, recientemente, pues creo que se lo he comentado yo, pues la casa donde viví prácticamente toda mi vida, pues tuvimos que venderla porque era la herencia de la familia, ¿verdad? Mi madre falleció hace 4 años y pues tuvimos, no sé, yo vivía en la casa, esa fue mi casa toda la vida. Mis hermanos se casaron y se fueron, yo me casé, me fui un tiempo y regresé a la casa a vivir con mi madre, ¿verdad? Entonces yo sentía como que esa casa era mía, pero realmente era la casa de mi madre y era la herencia de los hijos. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que tuvimos que vender la casa, ¿verdad? Y lógicamente, pues entonces yo tenía que ver qué hacía para conseguir una casa, para comprarla, ¿verdad? ¿Qué manera, cómo negociarla, con cuánto contaba para comprar la casa, qué casa quería yo, ¿verdad? ¿Dónde, en qué lugar? Mire, mi hermano, ahí empezamos ese era un proyecto que salió en el camino, mi hermano, una casa. Y lógicamente es una casa para toda la vida, o sea, el proyecto era importante, porque era adquirir un lugar en donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Entonces, con mi hija, que es con quien vivo ahora, pues empezamos. Primero estábamos vendiendo la casa, entonces empezamos vendiendo la casa por un lado y buscando casa por otro. Pero al final dijimos, pues mi hija me dijo, mira, ¿para qué vamos a seguir buscando casa ahorita? Me dijo, si todavía no sabemos con cuánto contamos hasta que no vendamos la casa, no sabemos cuánto dinero vamos a tener para comprar una casa. Y en base al dinero que tengamos, esa es la casa que vamos a poder comprar, ¿verdad? Entonces, mi hermano, difícil, ¿verdad? Porque era una decisión muy importante, pero dependía de muchas cosas. Entonces empezamos a orarle al Señor, primero que se vendiera bien la casa, gracias a Dios se vendió bien, y lo otro es qué casa íbamos a comprar, qué
qué características. Las características físicas pues las sabíamos, de acuerdo a la necesidad que teníamos con mi hija, pero había que pensar en la ubicación, y ya sabiendo más o menos por dónde queríamos tener la casa, pues lo otro era empezar a pedirle al Señor la sabiduría de qué casa era la que habíamos. Y empezamos a ver casas y casas, mi hermano, y ya sabes, eso es un tema difícil. Al final, pues, gracias a Dios se dio, pero le digo, uno entra en un proyecto, mi hermano, donde tal vez uno puede decir, hablemos del ejemplo que le di de la casa que estábamos buscando nosotros. Pues uno dice, a mí yo lo que quiero es una casa que sea cómoda a usted, amplia, ¿verdad? Yo vivía en una casa muy grande, porque esa casa, mi hermano, ahí fue nuestra casa durante 50 años. Usted sabe que hace 50 años, pues las casas que se conseguían eran grandes, ¿verdad? Yo vivía en una casa muy, muy grande. Mi esposa, siempre que predicaba ahí en la palabra, pues que tenía oportunidad de compartir la palabra y daba testimonio, decía, mire, yo vivo en una mansión, decía, porque el Señor así me lo ha permitido sin que yo haya gastado nada, decía ella. Pero era porque la casa era grande y usted sabe, nos queríamos pasar a otra casa que definitivamente no íbamos a conseguir con esas tantas comodidades como la que teníamos, sino que íbamos a tener que limitarnos bastante en cuanto a espacio y varias cosas. Pero le digo, muchas veces uno puede decir, no, yo quiero una casa grande, yo quiero una casa amplia, que tenga esto, que tenga lo otro. Y mire, de las cosas que la palabra nos enseña, mi hermano, es que dice, no tengo el verso ahorita, pero dice que el hombre sabio, antes de empezar un proyecto, debe de consultar, debe de sentarse a calcular si tiene lo suficiente para hacerlo. En esa porción habla que si alguien va a edificar una casa, que antes de hacerlo, pues vea si tiene el dinero suficiente para hacerlo, ¿verdad? Si tiene con qué hacer la casa para poder terminarla, ¿verdad? Dice, no sea que quede avergonzado y que no pueda terminar la casa y al final lo pierda todo. Pues, mi hermano, ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? En este ejemplo que yo le estoy dando, porque pues uno puede decir, bueno, a lo que yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Pues quiero esto, quiero lo otro, y de repente puede estar muy lejos del presupuesto que uno tiene, ¿verdad? Nosotros mirábamos casas y las que estaban dentro del presupuesto no nos gustaban, mi hermano. Fue un poquito difícil eso, porque eran muy pequeñas, porque les mirábamos un montón de defectos, ¿verdad? Y a veces mirábamos casas muy bonitas, pero que estaban arriba del presupuesto. Y como parte de lo que hemos aprendido aquí en los proverbios, es que uno debe de aprender a seguir consejos, ¿verdad? Eso es parte de cuidarse uno de que los caminos que uno tome sean buenos, ¿verdad? Y un consejo que me decían es que mira, no te metas a deudas, ¿verdad? Yo te aconsejo, me decían, y me lo dijeron varias personas, que no te metas a deudas. Mejor mirar lo que tenés y en base a eso comprar la casa que tengas que comprar, pero no te vayas a meter a deudas, porque ese es un arma de dos filos, ¿verdad? Más adelante puede que las cosas se pongan difíciles y ya no puedas sacar el compromiso y hasta puedas perder la casa y todo lo que era tu patrimonio. Bueno, al final
que estuvimos buscando y buscando, mi hermano, hasta que cuando vimos la casa que al final compramos, pues realmente nos sentimos a gusto, sentimos que era lo que Dios nos estaba poniendo por delante. Entonces actuamos, mi hermano. Pero le digo, a veces uno puede pensar, ¿verdad?, que los caminos que uno está queriendo caminar son buenos, ¿verdad? Parecen buenos, pero no necesariamente es así. Tiene que tener uno mucho cuidado, mi hermano. Tiene que cuidar uno su corazón, su mente, ¿verdad? Porque de lo contrario, no necesariamente va a ser el enemigo el que nos ponga las trampas. A veces nosotros mismos, mi hermano, por nuestra ansiedad, por los deseos que tenemos y que no dejamos que el Señor nos dirija, nos precipitamos, ¿verdad? Y tomamos decisiones apresuradas y fallamos. Y es que la verdad es que uno ha aprendido en el camino, mi hermano, ¿verdad? Parte de la enseñanza de vida que el Señor nos ha dado es que a veces por no saber esperar, ¿verdad?, a veces por no pedir guianza, tomamos malas decisiones. Y por las malas decisiones que tomamos, perdemos, ¿verdad? Muchas veces usted y yo, no me dejará mentir, hemos tenido pérdidas, mi hermano. Pero mire, no le podemos echar la culpa a nadie. Algunas veces, si usted quiere, podemos decir, mire, yo iba bien, pero esto pasó y el enemigo nos pudo haber puesto una trampa en el camino. Pero en un buen número de las ocasiones en las cuales perdimos por malas decisiones, no fue porque nos hayan engañado, no fue porque nos hayan seducido o puesto una idea equivocada, porque nosotros no tomamos la decisión correcta. Somos nosotros mismos los causantes de nuestro padecer, ¿verdad? Y como le decía, no podemos echarle la culpa a nadie porque uno es el que tomó la decisión, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo no me he reprendido a mí mismo, mi hermano? Me he regañado yo mismo por las decisiones que tomé y perdí cosas o dejé muchas veces de tomar decisiones por temor, ¿verdad? O sea, uno falla por tomar malas decisiones y uno falla muchas veces por no tomar la decisión a tiempo o por no tomar la decisión simplemente, ¿verdad? Entonces, para todo esto, mi hermano, necesitamos que el Señor esté presente. Tenemos que aprender nosotros a escuchar la voz del Espíritu, a escuchar al Señor, ¿verdad? Escuchar esa voz interna, pero la del Espíritu, que nos dice, eso es o eso no es lo que yo quiero, eso es lo que yo tengo para ti, ¿verdad? Entonces, mi hermano, si logramos alcanzar eso, vamos a ser hombres y mujeres sabios, entendidos, ¿verdad? Bendecidos por Dios porque hemos sabido caminar con Él. Entonces, mi hermano, hay caminos que parecen derechos, pero al final, el final de ellos, aquí dice en esta versión que es la Biblia Dios habla hoy, al final al final de ellos, de los caminos, está la muerte. Déjenme buscar acá como lo dice en la Reina Valera, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, es la versión de Reina Valera, dice, hay caminos que al hombre
le parece, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, pero el fin de su camino es de muerte. Hay otra versión que puede que diga ahí que es de destrucción, pero aquí sí dice hay camino que al hombre, ¿verdad? Que a uno le parece derecho. Entonces, ¿qué quiero hacer ver con esto, mi hermano? Que al final de cuentas es nuestra responsabilidad saber si ese camino es derecho o no lo es. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si no tenemos los suficientes argumentos o el suficiente conocimiento, porque a veces uno se lanza, se tira al agua, como dicen, sin saber nadar, mi hermano, ¿verdad? Uno a veces, porque dice, no, hay que ser atrevidos, hay que arriesgar, pero mi hermano, a veces uno se mete en situaciones a oscuras, ¿verdad? Sin conocer nada. Y no es así. El Señor quiere que nosotros sepamos lo que vamos a hacer, que si vamos a tomar un camino, debemos nosotros de ser responsables, porque en ese camino, mi hermano, está nuestra familia. En ese camino que vamos a tomar, usted y yo nos estamos llevando a la familia por ese camino, mi hermano, ¿verdad? Y eso es una responsabilidad, o sea, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, por supuesto, pero eso no es quizás lo más fuerte, sino que tenemos el compromiso nosotros, de los que van con nosotros. Y si usted lo piensa, a veces son más de los que uno piensa los que van con uno, mi hermano. Sí, está la familia, la esposa, los hijos, pero también muchas veces involucramos a otros familiares, o también nuestro ejemplo, mi hermano, las actitudes, los caminos que nosotros tomamos, pueden ser de tropiezo para otros, porque ven que no estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Que nos está yendo mal porque decisión tras decisión equivocada, ¿verdad? Y dice uno, pero ¿y qué le está pasando, verdad? Tal vez es porque está queriendo hacer las cosas mal, ¿verdad? Damos mal ejemplo, mal testimonio. También eso tiene que ver, mi hermano. O sea, es el camino que nosotros tomemos. Es nuestra responsabilidad. Y por eso tenemos que, meditarlo bien, ¿verdad? Y ponerlo delante del Señor y orar por esa, cuando son decisiones tan importantes las que se presentan a nuestra vida, mi hermano. Porque, como sea, véalo de esta manera, mi hermano, es nuestra vida la que se está decidiendo muchas veces en el camino que tomamos. Así que, pues le dejo eso en su corazón, ¿verdad? Para que de aquí en adelante, cualquier decisión, cualquier tema que usted quiera, o giro que le quiera dar usted a su vida, ¿verdad? Lo medite bien, mi hermano. Porque pudiera parecer un camino correcto, un camino recto, un buen camino, ¿verdad? Pero todo camino debemos de meditarlo antes, ¿verdad? Porque las decisiones a veces son demasiado trascendentales como para tomarlas a la ligera, mi hermano. Así que no tome decisiones tan apresuradamente. Someta todo al Señor y usted va a ver cómo el Señor lo va a orientar, lo va a guiar. Y en todo esto, mi hermano, pues también vamos a seguir adquiriendo sabiduría. Amén.
Que el Señor le bendiga. Nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Hasta luego. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma